La entrevista. Querétaro 24/7. Gracias, son las 9 de la mañana con 2 minutos. Gracias además por seguir con nosotros aquí en este espacio de noticias y como siempre un gusto platicar en esta mesa de trabajo con mi querida Alicia Colchado Ariza, Desarrollo Comunitario para la Transformación de la Sociedad de Querétaro, que es una asociación civil, es una asociación de ciudadanos, es una asociación de gente que tiene una opinión crítica y cuando me refiero a crítica es una opinión también contundente, argumentada, razonada, con hechos, con evidencias, con situaciones que le permiten a los ciudadanos, además, pues inferir o definir sobre lo que hoy estamos viendo, estamos escuchando en los medios de comunicación, leyendo a través de la prensa escrita, pero que también sirve como un punto de inflexión, diría yo, sobre lo que tendría que ver con estos razonamientos que hoy nos obligan a pensar en un esquema democrático, en un esquema de libertad y sobre todo en un esquema ciudadano, evidentemente ciudadano. Así que mi querida Alicia Colchado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Como siempre Aurelio. te saludo con muchísimo gusto, mi querida Alicia. Gracias. Pues mira, Aurelio, que esta semana he tenido algunas comunicaciones, esta última participación, la de hace una semana, fue muy bien recibida. Y algunas comunicaciones a mis páginas me solicitan de manera atenta que pudieras compartir con quienes nos van a estar siguiendo a través de tu página, a través de la reproducción de estas colaboraciones, con el dato de la dirección electrónica de tu página, sí, de Facebook, cómo podemos consultar todas nuestras reproducciones, porque sí le hemos dado, Aurelio, pero al final de nuestra colaboración, no sé si pudiéramos también mencionarlo. Correcto, al principio. Con todo gusto, claro que sí, mi querida Alicia. Y que es parte de esta comunicación que también tenemos que establecer, sí, y de este sumar esfuerzos y sumar también pues estas posibilidades y estas inquietudes y estas ganas de repente de mantenerse en esta línea, sobre todo de congruencia y de trabajo frente a los ciudadanos, frente a los lectores, frente a los cibernautas, sí, que también tienen muchas cosas que opinar, ¿no? Sí, así es. Y con mucho gusto, claro que sí. Las redes, las nuevas tecnologías son la alternativa de comunicación, sí, y prueba de ello es que he visto, he palpado muy de cerca, sigo puntualmente tanto tu espacio, gracias, como el reflejo del trabajo que estamos haciendo en estas últimas semanas, y es interesante saber que las y los compañeros empiezan como a involucrarse y entonces es importante recordar, pues no sé, la página. Sí, estoy de acuerdo. Sí, vamos a ir ahí metiendo también algunos supers también con la página, la identificación de la plataforma y también de donde tú también participas, mi querida Alicia Colchado. ¿Te late chocolate? Las colaboraciones también se publican sí, así es. Y la gente también lo puede leer. Entonces, y queremos eso, ¿no? Que haya que escucha a la gente y hay gente que no puede leer, pero lo quiere escuchar y también lo puede hacer, exacto, a través de esta plataforma. Pues enhorabuena. Pues además felicidades a todo tu equipo porque ha sido un trabajo que va increciendo. Ahí vamos, poco a poquito. Gracias, mi querida Alicia. Gracias, haciendo un esfuerzo también por salir adelante como siempre. Oye, me haces recordar mis lecturas, me haces recordar pues muchos conceptos, me haces recordar también muchas esencias de lo que realmente tiene que ver con la teoría política. Y cuando hablamos de teoría no parecía algo de que somos para los iluminados, la teoría política de que está en las bibliotecas o la teoría política que está en los cajones guardados de alguien muy sesudo que de repente escribe cosas que nadie le va a entender. No. Me hace recordar a Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, en el tema de lo que tiene que ver justamente con este esquema de la ley y de la fortaleza social
que le da a una autoridad, a un gobierno, la legitimidad y la legalidad en un momento determinado, mi querida Alicia. Sí, hay que recordar que Juan Jacobo Rousseau, bueno, pues fue un ideólogo y que marcó historia junto con algunos otros mundial, ¿no? Inclusive. Sí, Entonces, claro. Estos conceptos son universales y presentes. Entonces es por eso que el día de hoy inicio con una cita precisamente de Juan Jacobo Rousseau. Y del contrato social, de alguna manera, que tiene que ver, obviamente, que tú lo dirás mejor que yo, de esta relación que tiene que existir y que ya lo platicábamos la semana pasada en el ejercicio del poder entre el gobierno, el poder, la autoridad y los ciudadanos, ¿no? Así es. Todas estas colaboraciones han ido en ese sentido, en el interés legítimo de querer que los valores sean quienes rijan el quehacer político, y entonces en ello estamos, Aurelio. De aportar, ¿no? Nada más te digo algo, te quiero preguntar algo porque no quiero quedarme con la tentación. Es que la política no es solamente una administración, no solamente la visión tecnocrática de lo que tiene que ver con el ejercicio, entre comillas, del poder. El poder o la política tiene que ver también con cuestiones sentimentales o personales, o de corazón, o de orgullo, o de dignidad, o de identidad. En fin, me haces decir cosas que yo no debo decir, mi querida Alicia. No, yo me parece que es perfecto lo que acabas de mencionar, y es muy válido porque los valores que nos rigen a cada uno de nosotros y luego lo transmitimos a la colectividad es lo que tendría que regir el quehacer político. De otra manera, al estar vacío de estos valores, se convierte en lo que tú acabas de mencionar, simplemente una administración, como si fuera una empresa, como si fuera... El encargado de la caja. Exacto. El encargado de la tienda de raya. Exactamente. Más menos, bueno, creo que me excedí un poquito, pero más menos. Más bueno, o menos. te dejo tu colaboración, adelante, Muy mi querida bien. Alicia, siempre bienvenida aquí a Querétaro Gracias. 24/7 Noticias. Entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera. Juan Jacobo Rousseau. Si frente a este planteamiento tenemos claro que son las instituciones del Estado las que tendrían que ser las garantes de la aplicación de la ley, entonces tendríamos que preguntarnos si las que actualmente nos rigen en nuestro Estado cumplen con la función primordial. A lo largo de la historia de la humanidad, con el objetivo de crear orden colectivo, los pueblos han inventado instituciones integrando por un lado a la comunidad política como un todo y por otro a los gobernantes, que necesariamente son mucho menos para lograr el orden colectivo esperado. Lo que en ética es válido es subsumido en política como legítimo. Es por eso que para que las leyes cuya aplicación vigilan las instituciones tengan legitimidad, es indispensable que éstas nazcan del consenso, de la participación consciente de las mayorías. Nada más alejado de la realidad en la que estamos viviendo en nuestro país. Las reformas estructurales no han sido producto del consenso entre ciudadanos y gobernantes, sino que éstas fueron aprobadas tras un pacto llamado por México, que en realidad fue un acuerdo de corrupción e impunidad de las altas esferas del poder para dar respuesta a los intereses de los grandes capitales transnacionales. Un ejemplo de lo planteado es la mal llamada reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral en contra del sector magisterial, cuyo objetivo final es la privatización de la educación en nuestro país y el desmantelamiento histórico de nuestra nación. En este contexto, el lunes 21 de agosto terminó el periodo vacacional. Esta mañana, 88 profesores fueron injusta e ilegalmente cesados. La mayoría de ellos contaba con más de 20 años de servicio docente. Les impidieron el acceso a sus escuelas. Las autoridades les notificaron verbalmente sobre la terminación de su relación laboral. Ante los cuestionamientos del momento, les indicaron que se presentaran en las instalaciones de la UCEBEC para que ahí les aclararan su situación jurídica laboral.
El jueves 24 de agosto, los 88 acudieron a esas oficinas. Sin embargo, las puertas de la institución estaban cerradas. Los maestros y padres de familia aguardaron toda la mañana para ser atendidos. Solo por la tenacidad en la espera, el coordinador general de UCEBEC, el ingeniero Enrique de Echevarria Hilari, finalmente los atendió. Los maestros exigieron que la orden de rescisión fuera entregada por escrito, a lo que él les contestó que la entregaría solo cuando ellos a su vez se la solicitaran por escrito. La dignidad de la persona humana es el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos, y así se reconoció en nuestra Carta Magna cuando en junio de 2011 se realizó la reforma que elevó a rango constitucional el respeto a los derechos humanos. El derecho al trabajo es un derecho humano y el artículo 123 constitucional lo tutela como la posibilidad de ejercerlo en las mejores condiciones, siendo la Ley Federal del Trabajo su ley reglamentaria, misma que fue resultado del sacrificio de miles de personas en nuestro país para que las condiciones laborales de todos los trabajadores en nuestra nación quedaran protegidas. La Ley Federal del Trabajo establece en su capítulo 4 de la rescisión de las relaciones de trabajo, artículo 47, segundo párrafo, que el patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causas de la rescisión. El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador. La falta de aviso al trabajador o a la junta por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado. Queda clara la violación a los derechos humanos y laborales de los maestros. Por imponer una reforma educativa, en Querétaro han despedido a 128 excelentes maestros, violando sus derechos humanos y los de los niños. Acudamos a nuestra historia, a la sangre derramada por todos aquellos que lucharon por un país más justo y digno. Sumemos nuestros pasos a los de estos dignos maestros. Paremos el desmantelamiento de nuestra nación. Después podría ser ya demasiado tarde. Exijamos, pues, que las leyes recuperen su legitimidad cuando la voz de todas y todos se refleje en ellas. La libertad, decía Juan Jacobo Rousseau, al principio, además del escrito que tú presentas el día de hoy, mi querida Alicia, dice: la ley libera solo si es legítima, solo si tiene el consenso, el aval, el respaldo, el acuerdo de la gente, de los ciudadanos, de la sociedad. Si no, se convierte en letra muerta y además en una serie de imposiciones que nadie va a soportar. Se transforma en esa imposición, lejos de ser el conducto para llegar a objetivos comunes. ¿Cómo es posible que la autoridad, en este caso educativa, no haya entregado un documento que les dice a los trabajadores: tú ya no eres mi trabajador? Sí, claro, sí, claro. Como sea. Pensemos si hay razón o no hay razón, ese sería un segundo análisis, pero en principio, si va a haber rescisión de un contrato, tiene derecho el trabajador a recibirlo por escrito. Y cuando los maestros lo solicitan, ¿me rescindiste mi contrato de trabajo? Por escrito. Entrégamelo, no hay problema. Pídemelo también por escrito, y entonces nos metemos en un esquema de patear pelotitas de nada. Sí, yo te lo doy, siempre y cuando tú me lo pidas primero por escrito. O sea, a ver, yo voy a pedirte mi rescisión. ¿Cómo? Ahora, fíjate, ahí me hiciste pensar algo, Alicia Colchado, en una visión que creo que los funcionarios de repente pierden de vista. Dicen que lo que no está prohibido está permitido para los ciudadanos comunes y corrientes, pero para un funcionario única y exclusivamente tiene que hacer lo que dice la ley, lo que establece y lo que mandata la ley. Y en este caso, como tú bien comentas, pues en esta misma situación está claro y demostrado, por lo menos legalmente, de que en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 4 de la rescisión de las relaciones de trabajo, en el artículo 47, segundo párrafo, el patrón tiene que entregar por escrito la cancelación o la terminación del contrato o del acuerdo laboral o de la relación laboral. Así es. Así tendría que ser. Así es. Ayer escuchaba yo a Enrique Echevarria, que es el coordinador general de UCEBEC, y decía: muchos maestros se ampararon. Les quiero decir que los amparos no procedieron,
que los amparos los ganamos, dice ellos como autoridad. Yo me quedé pensando en los maestros que a veces no tienen pizarrones, que no tienen libros, que no tienen apoyo, que no tienen cuadernos, que no tienen a los mejores alumnos porque los muchachos no han desayunado, porque no han comido, porque los papás no tienen trabajo, porque se enfrentan a una realidad económica y social que a veces las autoridades o los que están en la banca, en la silla más importante de esa estructura educativa, ni siquiera conocen. A ver, tendríamos que partir de la realidad social. Sí. Partiendo de la realidad social se pueden tomar decisiones correctas, siempre y cuando estas decisiones sean también tomadas desde una ética, sí, desde el parecer personal en beneficio de la colectividad. Y yo te comparto estas cifras estremecedoras. Sí. En Querétaro habitan 678,000 niños, de ellos 530,507 asisten a la escuela pública en diferentes niveles, quienes son atendidos por 23,023 docentes en 3,181 escuelas. Esto según la estadística del sistema educativo de la SEP, específicamente del tema de Querétaro. Las autoridades estatales han reconocido la carencia de al menos de 600 profesores para atender la demanda educativa en el estado. El 7.1% de la población infantil en nuestro estado presenta rezago educativo y el 2.8% de entre 6 y 14 años de edad no asiste a la escuela. O sea, estas cifras tendrían que mover el corazón de quien toma las decisiones en el tema educativo para que de ahí sus acciones fueran en torno a mejorar la situación que exige, sí, claro, el Estado. Que fuera una decisión y una postura ética, una postura socialmente responsable, pensaría yo en un momento determinado, Así es. Y no solamente una cuestión meramente administrativa, como si fuera un árbitro de fútbol. Oye, Aurelio, es sorprendente, por decirlo menos, que frente a una realidad que yo me di a la tarea de investigar en estadísticas y etcétera, sí. Ellos que son los responsables de estas cifras, ¿tú crees que no las conocen? Claro que sí. A veces pienso que no. A veces pienso que no, perdóname, bueno, yo quiero pensar que sí, quiero decir, sí, las deben conocer, las deben tomar en cuenta, las tienen que tener ahí en el escritorio. Sí, claro, las tienen que tener ahí en su agenda las deben permanente. Tener trabajando, las deben tener para resolverlas. De memoria. Sí, bueno, pensemos que sí las conocen. ¿Cómo es posible que teniendo esas cifras hayan tomado la decisión del despido de 128 profesores, de los cuales he acompañado a los abogados que a su vez están apoyando sus justas demandas, y me consta que ninguno de ellos tiene ficha administrativa abierta en UCEBEC? Esto quiere decir ficha administrativa, me refiero a no faltas. ¿Ninguno de los 128? Ninguno de los 128. Estos últimos 88 se ampararon en contra de la reforma educativa y está su proceso en trámite. Ajá, sí. Bueno, el hecho de haberse amparado fue lo que determinó, según nosotros concluimos, porque no tenemos otra referencia, el hecho de que en esta ocasión ya no hubo opciones. Simplemente les rescindieron el contrato y no les permitieron entrar a las escuelas como si fueran delincuentes. Y que decían que no habían participado en las 8 convocatorias de la evaluación educativa. Y que como no habían participado, automáticamente, incluso sin los derechos, que este es otro tema que también a mí me preocupaba y me llamaba la atención. Y bueno, yo sé que sin liquidación y sin su finiquito, cuando hay maestros que tienen más de 20 años de servicio. Es terrible lo que está pasando. Echarlos a la calle sin nada. Sin nada. Y entonces, bueno, yo creo que este tema da para más, da para mucho, pero sí quería dejar en estos micrófonos claramente la violación a los derechos laborales y humanos, simplemente en el acto de la rescisión. Después vendría el análisis de la reforma educativa, de si procede o no su despido, etcétera. En principio, el hecho en sí
es violatorio a los derechos humanos. Alicia Colchado Ariza, gracias por estar aquí en www.querétaro24-medio7.com. Ahí está el comentario, lo puede usted escuchar, lo puede ver, lo puede leer también en nuestra plataforma digital, en esta misma dirección electrónica. ¿Y en YouTube? Y en YouTube también nos puede encontrar, nos puede localizar a través de querétaro247.com. Como siempre, muchas gracias, Alicia Colchado. No, gracias a ti y a todo tu equipo. Que tengan un bonito y lluvioso día. Y lluvioso día, que todo te vaya bien y que todo esté tranquilo y en orden. Gracias, Alicia. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Es Alicia Colchado Ariza, Desarrollo Comunitario para la Transformación de Querétaro, para la Transformación Social, aquí en Querétaro Asociación Civil. Hacemos una pausa. Teléfonos, me están diciendo teléfonos, si podemos ubicarte el teléfono. Sí, por favor. 442-127-7790. 442-127-7790. Y Alicia Colchado Ariza en Facebook. En Facebook, Alicia Colchado Ariza con Z en Facebook, para que usted la pueda seguir, la pueda ubicar también a través de las redes sociales. Gracias, Alicia, que tengas buen día. Buen día. Hacemos una pausa, 9:22 de la mañana, una pausa, regresamos enseguida.